Bueno, claro, me resulta conocida su cara. No he visto, la debo conocer de las clases. Ah, no, usted fue de mi tutoría. Bueno. Sí. Supongo que debe saber mucha química, porque como yo soy profesor de química, normalmente le enseño mucha química, ¿no? Y me gusta la química, y mi profe es muy bueno, así que... Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a trabajar hoy sobre la unidad problema número 2. Bueno. Unidad problema número 2, que estudiamos por allá en el mes de abril. Bueno, ¿la quiere leer? Sí, profe. Bueno, la situación problemática plantea que mientras Liliana y Raúl toman sol en la plaza, conversan sobre cuando tengan hijos. Se preguntan, ¿cómo serán sus vidas en esta comunidad? ¿Podrán desarrollarse plenamente? ¿Heredarán los ojos azules y la piel oscura de una de sus abuelas? Muy bien. Bueno, ¿cómo enfrentaron en la tutoría esta unidad problema? ¿Cómo la enfrentó usted? Bueno, la verdad que esta unidad problema me pareció muy interesante, pero me costó mucho la parte de genética, porque como que hasta el día de hoy, ¿Le costó y sí, la terminó aprendiendo? sí, la terminé aprendiendo, pero me costó mucho. El tema de los conceptos más que nada, como que Bueno, se me vamos a ver. confundían. Y Bueno, bueno, pero sí, me gustó mucho. Cuénteme. Bueno, cuando en la parte de la situación problemática que es los padres se preguntan si su hijo o su hija heredará la piel oscura de una de sus abuelas o los ojos claros, nos lleva a hablar de un concepto que es la herencia, que es el proceso por el cual los progenitores van a ceder a pasar a su descendencia determinados caracteres. Esta herencia, este proceso es estudiado por una ciencia que se denomina genética, y si hablamos de la genética, hablamos de Gregor Mendel, que es el llamado padre de la genética, ya que a partir de muchos experimentos y estudios con ardillas de jardín, pudo crear distintas leyes que explican esta ciencia tan interesante que es la genética. Distintas leyes, quiere decir que hay varias. Sí, tenemos la ley del principio de la segregación, que esta ley dice que cada progenitor va a pasar a su descendencia solamente una forma alélica, es decir, un alelo para cada carácter. Y después un alelo para cada carácter. Bien, ¿qué sería un alelo y qué sería un carácter? Si usted tuviera que definir. En pocas palabras. Un alelo... disculpa. Un alelo es una de las formas en las que se puede presentar un gen, y un carácter es una característica que tiene el progenitor que le va a pasar a su descendencia. Por ejemplo, deme un ejemplo de un carácter. Y el color de los ojos, por ejemplo. El color de los ojos, qué original el ejemplo, ¿no? Bueno, profe, es lo más fácil como para entenderlo. Claro, bien, bueno, muy bien. Pero deme otro que no sea tan por ejemplo, como hablaba Nayara, la altura es un carácter. Si los padres son bajos, va a pasar a su descendencia, claro. O sea, sus hijos van a ser relativamente bajos. Claro, perfecto. Pensé que me iba a decir el color de la piel y digo otra vez con la altura, bueno. Muy bien, claro. Claro, la altura, interesante, porque eso un poco la herencia y la cuestión del control de la altura lo estudiamos en otra UP nosotros. Sí. Porque, digamos, la altura en cierta manera, ¿no es cierto?, depende de los genes, pero no dice de qué genes, y depende de los genes que codifican la hormona de crecimiento, que codifican el receptor de la hormona de crecimiento, que codifican el resto de las hormonas, que son las encargadas del crecimiento, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Vamos a volver después sobre eso, vamos a continuar un poquito con esta UP. Entonces usted estaba hablando de la herencia que pasan de las leyes de Mendel. No me acuerdo, bueno, me mareó ahí, pero la entendí. Muy bien, continúa. Bueno, después otra de las leyes es la ley de la distribución independiente, la cual propone que alelos de dos genes diferentes van a segregar, a dividirse en los gametos de forma independiente uno de los otros. Tengo un ejemplo para explicarlo mejor porque esta ley me cuesta explicarla. Qué bueno, a ver, muéstremelo. Por ejemplo, más o menos basándonos en los experimentos de Mendel, si cruzamos semillas verdes y rugosas con semillas amarillas y lisas, ahí tenemos dos caracteres que se están cruzando, que sería el color y la textura. Estos dos caracteres se van a cruzar independientemente uno de los otros. Eso es lo que propone la ley. Arveja, verdes y rugosas. Verde, espere que me lo voy a anotar porque me estoy mareando. Entonces, verde y rugosa con amarillas y lisa. Entonces, esa ley
me está indicando que yo en la descendencia, ¿qué combinaciones de caracteres podría tener? Yo crucé verde y rugosa y amarillas y lisas. ¿Solo voy a tener verde y rugosa y amarillas y lisas? ¿O puedo tener, por ejemplo, una verde lisa? Sí, pueden ser verdes y rugosas, amarillas y lisas, y también puede ser, por ejemplo, amarilla y rugosa y verde y lisa. Claro, eso es lo que quiere decir la segregación Claro, independiente. que no depende un carácter del otro para cruzarse, sería. Claro. Aunque eso nosotros no lo estudiamos en crecimiento y desarrollo, pero cuando los genes están muy cerca, puede ocurrir que la herencia y el pasaje a las gametas se haga en conjunto, y eso se lo llama ligamiento. Entonces eso en la genética se complica cuando uno estudia, porque hay ciertos caracteres que están ligados genéticamente, porque cuando se produce el crossing over y todo ese mecanismo que ocurre en la meiosis, no se pueden separar porque los genes están muy cerquita. Claro. Entonces eso lo van a estudiar más adelante, probablemente hay una materia electiva de genética que se recomiendo que hagan. Entonces, ahí hablé del crossing over y la meiosis. Es clave tener en cuenta la meiosis porque cuando hacemos todo esto de genética trabajamos con los gametos, ¿no es cierto? ¿Qué es la meiosis? Bueno, justo iba a decir, bueno, la meiosis es un proceso de división celular que lo podemos relacionar con la segregación, cuando anteriormente dije la ley del principio de la segregación, ya que esta segregación va a necesitar de la meiosis, que es un proceso de división celular que va a dar origen a células haploides, que tienen la mitad de los cromosomas, es decir, que tienen la cantidad del material genético, un alelo para cada carácter. Espere. Me habló ahí de cromosoma, haploide, material genético. Espere, no alcanzo a asimilar todas las palabras. Cromosoma. Bueno. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es cuando la cromatina se condensa, se supercondensa, y es en donde se encuentra el material genético. Ajá. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula haploide humana? 23. 23, bien. Usted habló de cromosoma. Después habló de material genético. ¿Qué es material genético? Es la información necesaria para poder sintetizar las proteínas necesarias. Bien, y eso está almacenado en una molécula. Sí, la molécula de ADN, que es un ácido nucleico. Un ácido nucleico. Eso forma material genético. Muy bien. Bueno, lo que quería decir, explicarle... ¿Qué era una célula haploide? Una célula haploide es una célula que contiene la mitad del material genético, son los gametos sexuales. El espermatozoide y el ovocito. Ajá. ¿Qué se forma el espermatozoide y el ovocito? En las gónadas, en los testículos y en los ovarios. Ajá. Para el desarrollo de esos gametos se necesitan una gran cantidad de hormonas que entren en juego. ¿Se acuerdan el nombre de algunas hormonas que entran en juego en esas circunstancias? Sí, bueno, las gonadotrofinas. En ese proceso. Sí. Bueno, las gonadotrofinas que van a segregar LH y SFH, y que estas van a actuar sobre, bueno, la LH va a actuar sobre los testículos estimulando la espermatogénesis, que es el proceso de producción de espermatozoides, y después en el ovario va a actuar las hormonas sexuales, no me acuerdo bien cuál, se me confundieron, me parece que... pero también las que usted está diciendo, LH y FSH, son las que actúan, ambas actúan sobre el testículo. Los estrógenos, quería decir. Ellas estimulan la secreción de hormonas sexuales por parte de las gónadas. ¿Cuáles son las hormonas sexuales? Los estrógenos, la progesterona y los andrógenos, que son los masculinos. La testosterona, claro. Bueno, muy bien. Entonces esas son células haploides que se producen por meiosis que venimos hablando. Bueno, muy bien. Estoy perdido de qué veníamos hablando. Pero usted lo que le quería terminar de explicar era cuando se cruzó todos los conceptos que me empezó a preguntar, era que, que esta segregación necesita de la meiosis, porque la meiosis va a producir 4 células haploides que tienen la mitad de los cromosomas, por lo tanto va a tener la mitad del material genético. Entonces luego, cuando se produzca la fecundación, que es la unión de un gameto sexual masculino con uno femenino, se produce la recombinación de genes, y bueno, ahí está lo que se... Usted sabe que yo estaba leyendo justamente sobre meiosis
que se produce en el ovario. Y claro, la meiosis define así, que a partir de una célula se producen 4 células haploides. Sin embargo, cuando se termina de producir la meiosis en el ovario, terminamos obteniendo un solo gameto, no 4. Sí. ¿Idea por qué ocurre eso? Bueno, porque el proceso de ovogénesis, que es el proceso de síntesis, de producción de estos gametos sexuales femeninos, comienza en la vía intrauterina, pero luego se para, es decir, queda estancado, y en la pubertad, cuando se produzca la menarca, que es la primera menstruación, eso se va a reiniciar, y luego en la segunda meiosis, porque la meiosis tiene 2 procesos, la primera meiosis y la segunda, en la segunda meiosis se va a volver a parar este proceso y solamente va a reiniciarse y a terminarse si se produce la fecundación. Pero no se forman 4 células haploides porque se forman cuerpos polares. Ah, se forman cuerpos polares, claro. Ah, ahora entendí, me vino bien la explicación. Muy bien, muy bien. Ahí habló de la menstruación. Menstruación es una parte del ciclo menstrual femenino. ¿Qué ubica? ¿Que la menstruación se ubica al inicio, al medio o al final del ciclo menstrual? Al medio. No, Oh, perdón, al inicio, al inicio. bueno. Perdón. Al medio está la ovulación. Me Ah, confundí. bien, al inicio. Y la menstruación se asocia con el descenso de una hormona. ¿Cuál es la hormona que cae en su concentración cuando se produce la menstruación? La LH. Sí, cae la LH, la FSH, y también cae otra que es la encargada de Sí, mantener el endometrio, lo que la tiene un rol progesterona. importante, la progesterona. Sí, tiene razón. La progesterona. Bueno, volvamos a las leyes de Mendel, que se nos... Yo soy así, discúlpeme, a mí me gusta viajar un poco cuando tomamos un examen. Bueno, estábamos por allá con la genética, la herencia, veníamos bien. A ver, trate de retomar el hilo por donde venía. Bueno, yo creo que de herencia más o menos había hablado lo suficiente. Después podemos también hablar de la piel, ya que en la situación problemática dice que están tomando sol. Y bueno, la piel podemos considerarlo el órgano más extenso del cuerpo. Está formado por 3 capas que de afuera hacia adentro son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Bueno, la epidermis podemos decir que es un epitelio estratificado simple y queratinizado. Espera. Epitelio, estratificado simple, queratinizado. Muy ¿Se bien. lo explico? Sí, ahí hay Bueno, 3 términos que quiero saber qué quieren decir. bueno, epitelio es porque la piel es un tejido epitelial. Bueno, esta capa de la piel es un tejido epitelial. Después estratificado quiere decir que los epitelios se pueden clasificar según su función y este epitelio es de revestimiento y estratificado quiere decir que tiene varias capas de células. Bien. Después, A diferencia de otros epitelios, por ejemplo, si uno sí, compara, uno agarra algo puntiagudo, como si fuera, por ejemplo, esto, ¿eh? Y yo me lo paso así por la piel, no hace nada. Sin embargo, si me lo pasara dentro de la boca, probablemente me lastimaría esto. ¿Por qué cree que la piel es más resistente que otros epitelios? porque o sea, es la barrera principal de nuestro organismo de defensa para que no entren bacterias y virus. O sea, forma parte del sistema inmune. Claro, pero eso sí, pero eso no explica por qué es resistente a una trincheta, por ejemplo, o a una lapicera. Sí, porque contiene queratina en la córnea, que es la capa más superficial de la epidermis. La capa más superficial. Muy bien. Claro, contiene queratina, que es una proteína extremadamente resistente. La queratina, ¿usted calcula que es una proteína globular o fibrosa? Fibrosa, es fibrosa. Proteína fibrosa. ¿Conoce alguna otra proteína fibrosa que haya estudiado en crecimiento y desarrollo? Sí, el colágeno, por ejemplo. El colágeno. En La general, las elastina proteínas, también. ¿cuál es la función en general de las proteínas fibrosas? Y de protección porque son muy resistentes.
Claro, de, claro. sí, de Y protección ahora, del bueno, ahora sostén. volviendo, porque me quedé con ganas cuando usted habló de que yo le pregunté, ya no me acuerdo si se lo pregunté a usted, a un alumno anterior, o se lo pregunté a algún alumno el año pasado, en los exámenes siempre me pasa eso, pero no importa, supóngase que se lo pregunté a usted, que hablamos algo del crecimiento, y sí, usted me lo dijo, de que cuando le pregunté un carácter me Sí. dijo la altura, y yo le dije, bueno, depende de las hormonas, entonces, bueno, ahí tenemos varias hormonas, algunas tienen estructura proteica, otras no. ¿Cuáles son las hormonas vinculadas al crecimiento que tienen estructura proteica? Bueno, la hormona de crecimiento, que es la somatotrofina, tiene estructura proteica. Ajá. Y para que la hormona haga efecto tiene que tener un receptor. ¿Dónde va a encontrar Sí, ese receptor? en la membrana. En la membrana. Y ahora la pregunta, vinculando con lo que veníamos hablando, ¿usted espera que ese receptor en la hormona de crecimiento tenga la estructura globular o fibrosa? Globular. Globular. Usted hace un ratito me dijo que en general las fibrosas, ¿qué función tenían? Y como de resistencia, de protección, porque son muy Claro, resistentes. claro, estas no son estructurales, son en general que cumplen Claro. funciones, son globulares. Y dentro de las globulares, usted estudió las enzimas, que no sé si no está en el temario justo de la UP que está hablando, me parece encima está en la UP que está hablando usted, me parece, ¿sí? ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son catalizadores biológicos que se encargan de acelerar las reacciones del organismo. Ajá, y estructuralmente, ¿cómo están formadas? Son proteínas, por lo tanto están formadas por aminoácidos. Bien, están formadas por aminoácidos. Una enzima que van a estudiar, unas enzimas que van a estudiar, si aprueba el área, ¿no es cierto? Hay que ver todavía que aprobar crecimiento y Sí. desarrollo, que todavía estamos lejos de eso. Pero en el área siguiente, no se ría, se lo digo en serio. No sé, sí. Todavía nos falta un largo recorrido en este examen y dentro de algunas cosas muchísimo más difíciles que las que venimos tratando hasta ahora. Bueno, pero decía, en el área siguiente vamos a estudiar una serie de enzimas, como son la lipasa, la amilasa, que son enzimas que las células vuelcan al exterior para que terminen cayendo en el aparato digestivo. Esas enzimas, como la lipasa, que las células de nuestro aparato digestivo vuelcan al exterior, ¿dónde calcula que se sintetizan? Y las enzimas son proteínas, por lo tanto se van a sintetizar en el citoplasma. A veces sintetizan en el citoplasma, pero en el citoplasma no se sintetizan en cualquier parte del citoplasma. No, sí. ¿En Y qué organismo? se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso porque son de exportación. Ah, muy bien. Bueno, a ver, termíneme entonces esta UP, a ver si le queda algo. Estaba hablando de la piel. Usted dijo por ahí de la piel participa en la respuesta inmune. ¿Qué células hay en la piel que sean parte de que participen en la respuesta inmune? ¿O cómo la piel participa en la respuesta inmune o en la defensa? Bueno, hay una capa de la epidermis que es la capa basal, la espinosa, que encontramos en las células de Langerhans, que forman parte del sistema inmune y son células presentadoras y captadoras y presentadoras de antígenos. Célula presentadora de antígeno. ¿Y a quién le presenta el antígeno esa célula? Y a los linfocitos. ¿A qué linfocito? Hay un montón de linfocitos. Los linfocitos B. Los linfocitos T, perdón. A los linfocitos T. De Exactamente. tipo helper. De tipo helper. Muy bien. Para presentarle el antígeno, estas células normalmente al antígeno lo procesan y lo ponen como en una bandejita, como diciéndole, mirá, acá te pongo el antígeno. Esa Sí, bandejita claro. es una serie de proteínas. ¿Cómo se llaman las proteínas de las células presentadoras de antígeno, donde en general se presenta el antígeno? Y el antígeno se presenta en la membrana, pero no estoy segura qué proteína. Se presenta en la membrana. Se utiliza unas proteínas que se llaman proteínas del complejo mayor de Ah, histocompatibilidad. es verdad, sí, me olvidé. De membrana. Y ahí se presenta el helper y el helper después le va a dar la orden a los linfocitos B, que producen otra Claro. proteína. ¿Cómo se llaman las proteínas que producen los linfocitos B en respuesta al ingreso de un antígeno reconocido por la célula de Langerhans que venimos hablando? Bueno, los linfocitos B se van a diferenciar en plasmocitos y estos plasmocitos van a sintetizar inmunoglobulinas. Inmunoglobulina.
Bueno, le hago la última que pregunta. son los para ver si anticuerpos. la última pregunta para ver si la apruebo o no. Bueno. Si ese antígeno entró por primera vez, ¿qué inmunoglobulina va a producir el linfocito B? IgM. IgM. Bueno, muy bien, Clara. Es un examen excelente el que ha hecho también, así que bueno, digamos que para un 9 tranquilo estamos en este examen, así que bueno, va a poder ir a cursar nutrición, a pesar de que parecía que no iba a llegar. Bueno, muy bien, Clara, felicito. Bueno, gracias, profesor. Felicito, me Bueno, me saco cansé, encima esta que